Muy buen día a todos. Les doy la bienvenida a este curso que tiene por nombre Teoría de las Estructuras 1 y donde veremos temas relacionados con la deformación de vigas por flexión, análisis de vigas hiperestáticas y métodos energéticos. Como primera clase veremos una breve introducción y empezaremos con el método de doble integración viendo un primer ejemplo. Vamos a empezar entonces con una breve introducción y algunos conceptos básicos que debemos tener presentes para desarrollar adecuadamente este curso. Cuando a un cuerpo se le aplica una carga externa, una fuerza externa, va a experimentar un cambio físico en su forma. Esto es lo que llamamos deformación. Y además sufrirá fuerzas internas que actúan dentro de sí, que conocemos como esfuerzos. La mecánica de materiales es la que se encarga de estudiar estos esfuerzos y deformaciones producidos por la aplicación de fuerzas externas. Como definiciones importantes que tenemos que tener presentes, empezamos con la deformación, que se puede entender como el cambio total de forma de un cuerpo. En el caso de vigas, el cambio suele ser en su longitud. Para la solución de diversos problemas, es útil también que conozcamos la definición de deformación unitaria, que es a la que se conoce como el cambio en longitud por unidad de longitud. Algebraicamente nosotros podemos ubicarla por la expresión que tengo acá a la derecha. La deformación unitaria es igual al cambio de longitud entre la longitud total del cuerpo. La elasticidad es una propiedad que hace que un cuerpo que ha sido deformado por la aplicación de una fuerza regrese a su forma original sin deformaciones y sin ninguna afectación una vez que nosotros quitamos esa fuerza. Cuando el cuerpo en cuestión no recupera totalmente su forma original, entonces decimos que el material es parcialmente elástico. Y a la deformación que no se recupera se le conoce como deformación permanente. Allá por el año de 1658, Robert Hooke publicó un artículo en el que establecía que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria. Esta relación puede convertirse en ecuación cuando introducimos una constante de proporcionalidad. Después de tiempo, Thomas Young, en 1802, calculó esta constante y actualmente se le conoce como módulo de elasticidad o módulo de Young. Y es esta expresión que tenemos aquí a la derecha, donde el módulo de elasticidad es igual al esfuerzo sobre la deformación unitaria. En el diseño de cualquier estructura, vamos a necesitar determinar la deformación de cada elemento estructural. Principalmente es importante que conozcamos los valores máximos de estas deformaciones. Estos valores van a estar limitados por lo que establezca la normativa que aplique para que garanticemos, como ingenieros civiles, las condiciones de servicio de la estructura. En caso contrario, se corre el riesgo de que dañemos elementos no estructurales, como cancelerías, maquinarias, equipos delicados y costosos, o incluso podríamos generar una sensación de inseguridad en las personas. Hay muchos métodos que nos van a permitir calcular las deformaciones, pero los que vamos a ver en este curso, en este primer capítulo, son el método de doble integración, el de área de momentos y el de la viga conjugada o que se le llama también pesos elásticos. Vamos a empezar entonces con el método de la doble integración. Agregando algunos conceptos a los que acabamos de ver,
tenemos el de la elástica, que es la forma que tomará el eje neutro de una viga cuando se le aplique una cierta carga. Cada viga tiene una pendiente o un giro, que también se le llama, que se define como la pendiente de la tangente a la elástica en un punto cualquiera. En esta imagen podemos ver la elástica de una viga indicando la deformación y la pendiente en los puntos A y B. Entonces, para el punto A tenemos la deformación, que en este caso sería vertical. En el punto B tenemos también su otra deformación. Y lo que se le llama giro o pendiente se obtiene en el punto de la elástica A, trazamos una línea tangente y la pendiente de esa recta se le conoce como el giro en A. Y lo mismo pasa para el punto B o cualquier otro punto sobre la elástica. Como las deformaciones de cualquier viga van a ser muy pequeñas en comparación con su longitud, cada segmento de la elástica la podemos considerar de manera aproximada, claro, como un arco de círculo. Cada uno de estos segmentos o arcos va a tener entonces un radio al que se le llama radio de curvatura y que está dado por esta letra ρ. J1 y J2 son el centro de donde parte estos radios hacia la elástica. Para lograr hacer la deducción de este método, debemos buscar una relación entre el radio de curvatura y el momento flexionante. Para encontrar esta relación, les presento aquí en la figura de la izquierda una pequeña sección de longitud de X, que sería el diferencial de X, de una viga que no tiene carga. Y antes de continuar, hay que recordar aquella hipótesis que establece que las secciones planas antes de la deformación permanecen planas después de esta. Habiendo dicho esto, tenemos la figura de la derecha que muestra la misma sección de la viga, pero ahora deformada debido a la acción de una carga. Como lo dijimos, considerando que la elástica es un arco, la forma que va a adoptar la sección es entonces la de un sector circular, donde el ángulo en radianes es igual a la longitud del arco, que sería de x, entre el radio de curvatura, que tenemos marcado como ρ. Esto está representado en esta expresión de aquí abajo. El ángulo del sector va a ser igual a la longitud del arco sobre el radio de curvatura. El eje neutro no está sujeto a ningún esfuerzo y por lo tanto conserva su longitud original, que era de x. Para el caso de las fibras en los extremos, sí están sometidas a esfuerzos y por lo tanto van a cambiar su longitud. La fibra inferior, que se va a situar a una distancia c del eje neutro, va a aumentar su longitud en una cantidad delta. Lo conocemos y por eso le ponemos nombre delta. Con esto podemos comparar los sectores circulares semejantes que están definidos por JMM, de este punto a M y a M, es un sector circular, y su semejante sería el que parte de J a B' y D'. Dicho esto, tenemos entonces que si calculamos el ángulo para el sector circular semejante que va de B', a J, tendríamos que la longitud de su arco es dx más delta, como está acotado aquí en la figura, y su radio de curvatura sería ρ más c. Por lo tanto, si nosotros igualamos los ángulos, porque es exactamente el mismo, tendríamos que la relación entre la longitud de arco y el radio de curvatura de ambos sectores es igual. Al simplificar la expresión que acabamos de obtener, llegamos a esta igualdad, que nos muestra que la relación que existe entre la distancia del eje neutro a la fibra que está esforzada sobre el radio de curvatura guarda una proporción igual que la variación de la longitud, sería la deformación, sobre la longitud original.
Y recordando las definiciones que vimos al principio sobre deformación unitaria y módulo de elasticidad, y las adaptamos con las variables que estamos utilizando, tendríamos que la deformación unitaria, que vimos que era la variación de la longitud sobre la longitud original, quedaría en estas variables como delta sobre dx. Y también vimos que la deformación unitaria era igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Por lo tanto, podemos igualar esta expresión con esta y después, por último, igualar, como tenemos aquí esta relación y esta relación, podríamos igualar C sobre ρ igual a la deformación sobre el módulo de elasticidad. Esta expresión nos muestra la relación que existe entre la curvatura y el esfuerzo en las fibras extremas. El objetivo del curso es encontrar las deformaciones por flexión, por lo que es conveniente sustituir la expresión conocida para calcular los esfuerzos debido a flexión, que está dada por esta expresión de aquí. Los esfuerzos son igual al momento flexionante por la distancia de la fibra sobre la inercia. Sustituyendo entonces este esfuerzo en la expresión anterior, vamos a obtener finalmente la relación que existe entre la curvatura de una viga y el momento flexionante. En los libros de texto de geometría analítica podemos encontrar también que para deformaciones pequeñas la curvatura de una línea está dada por esta expresión, que es del lado derecho es la segunda derivada de la elástica. Si nosotros igualamos estas dos expresiones, vamos a obtener finalmente que la segunda derivada de la elástica es igual al momento flexionante sobre EI, que es el modo de elasticidad, y la inercia. Con este resultado, podemos nosotros buscar la ecuación que define a la elástica de una viga al integrar dos veces esta expresión. La primera integral, que es la que tengo aquí arriba, nos va a definir la variación de las pendientes de la elástica. Y la segunda integral nos va a permitir determinar la deformación en cualquier punto de la viga. El método de la doble integración lo podríamos resumir entonces con esta expresión, donde la ecuación de la elástica es igual a la integral de la ecuación de giros o pendientes de la elástica y que a su vez es igual a la doble integral de la ecuación de momentos respecto a x. Vamos entonces a ver un ejemplo para poner en práctica de una vez este método de la doble integración. El ejemplo número 1 nos pide calcular los giros y las deformaciones con sus valores máximos de la viga que se muestra en la figura. Es una de las vigas más simples que existen, está simplemente apoyada y tiene una carga uniformemente repartida en todo el claro. El primer paso que tenemos que hacer, independientemente de la viga que se trate, es calcular las reacciones. En el caso de vigas simétricas, tanto en geometría como en cargas, podemos obtener las reacciones como la mitad de la carga total que está aplicada a esta viga. En este caso, la carga total está dada por W por L, y cada reacción se lleva a la mitad, por lo tanto, RA es igual a RB, que es igual a su vez a W por L sobre 2. Algo que ya deberíamos en este punto del curso saber es determinar ecuaciones de momentos por el método de secciones en cualquier viga. Esta viga, por ese método, solamente podemos aplicarle una sección, que es en cualquier punto dentro del claro, porque no hay más variaciones de la carga. Entonces, si yo hago un corte o una sección en una distancia X a partir de la reacción A y trazo mi diagrama de cuerpo libre, tengo mi reacción que vale W por L sobre 2, tengo la carga W aplicada en la longitud X y como fuerzas internas tengo un cortante y un momento. De momento el cortante no es algo que me interese, simplemente vamos a irnos directos con el momento. El momento va a calcularse como la reacción en A, que vale WL sobre 2, por su brazo de palanca, que en este caso es X. Gira en sentido positivo, considerando que los momentos, que giran en el mismo sentido de las manecillas del reloj son positivos. Si ustedes tienen otra convención, no hay ningún problema.
Y después tenemos la carga uniforme, que sería W por X, para calcular la carga total. Y su brazo de palanca estará en el centroide de la carga, que queda justamente al centro de esta distancia X. Sería entonces W por X sobre 2, tenemos WX cuadrada sobre 2. Y gira en sentido antihorario, por lo tanto negativo. Vamos a aplicar entonces ahora sí el método de la doble integración. Si ustedes recuerdan, el método nos decía que debemos integrar dos veces esta ecuación de momentos. La primera integral nos va a dar la ecuación de giros pendientes y la segunda integral nos va a dar la ecuación de la elástica. Integramos entonces nuestra ecuación de momentos y vamos a obtener 1 sobre EI, que viene por defecto en la expresión, por la integral de esta expresión, que es respecto a x, tendríamos WLX cuadrada sobre 4, menos WX cúbica sobre 2 por 3, que es 6, más una constante que de momento le pongo C1. Realizamos la segunda integral de esta expresión para obtener la ecuación de la elástica y tenemos WLX cúbica sobre 3 por 4, que me da 12, menos WX cuarta sobre 4 por 6, que me daría 24, más la constante 1 por X, más una nueva constante C2. Para nosotros poder calcular las deformaciones en cualquier punto, debemos primero calcular estas constantes o resolver estas constantes de integración. Para resolverlas, lo que necesitamos es plantear lo que se llaman condiciones de frontera y van a estar definidas principalmente en vigas por las condiciones de apoyo. Por ejemplo, cuando x vale 0, es decir, cuando estamos arrancando en la viga de izquierda a derecha, la deformación vale 0. ¿Por qué? Porque estamos sobre un apoyo que no nos va a permitir deformarnos en z. Por lo tanto, para x0 obtendré y0. Si sustituyo estas condiciones en mi ecuación de la elástica, tendría que 0 es igual a 1 sobre EI por, y sustituye el valor de x igual a 0 en cada uno de los términos en donde lo encuentre. Entonces todo esto se hace 0, 0, 0 y únicamente me queda la constante 2. Sería 0 igual a la constante 2 sobre EI, por lo tanto la constante 2 será 0. Otra condición de frontera conocida y fácil de ubicar es que para x igual a L, la deformación es 0. Es decir, cuando x está en el otro apoyo, la deformación también va a valer 0. Sustituimos, tenemos igual 0, igual a 1 entre EI, por, sustituimos el valor de x en cada término, pero que ahora vale L. Entonces sustituimos, despejamos C1 y por último obtenemos que esa constante va a valer menos WL cúbica sobre 24. Ya conocidas estas dos constantes de integración, vamos a sustituirlas en las ecuaciones que describen tanto la elástica como los giros. Sustituimos y finalmente obtenemos las ecuaciones que nos describen esos comportamientos de nuestra viga. Si queremos obtener los valores máximos, primero vamos a necesitar encontrar su posición. Si nosotros graficamos estas dos ecuaciones, podríamos determinar visualmente, de manera aproximada, dónde están esos máximos. Como se trata de una viga muy conocida, ya sabemos que la deformación máxima pues se va a encontrar al centro del claro. Y en la posición donde se encuentra este máximo también encontraremos que la tangente de ese punto nos da una pendiente de un giro de 0. Y en el caso de los giros o pendientes máximas, los vamos a encontrar justamente sobre los apoyos, donde la deformación en estos casos vale 0. Si ya sabemos que para x igual a 0 nosotros obtenemos un giro máximo, si sustituimos esto en la expresión que ya acabamos de obtener, tendríamos que el giro máximo es igual a 1 sobre EI, sustituyendo x igual a 0 en todos los términos, por lo que nos queda solo la constante de integración, y obtenemos que ese giro máximo vale menos WL cúbica sobre 24EI. Después
dijimos que la deformación máxima se encuentra al centro del claro. Por lo tanto, para x igual a L sobre 2, obtendríamos esa deformación máxima. Sustituimos, igual que lo hicimos para el caso anterior, esta condición de que x es igual a L sobre 2 en nuestra expresión y vamos a obtener finalmente que el valor de la deformación máxima va a ser igual a menos 5 cuarta sobre 384 EI. Estos valores son muy conocidos porque existen tablas en la literatura que nos van a mostrar los giros y deformaciones máximas para ciertas vigas que tienen pues determinados apoyos o determinado tipo de cargas. Entonces es fácil, una vez que nosotros hacemos estos ejercicios, poder corroborar que nuestros resultados son correctos simplemente buscando una de esas tablas. Muy bien, por aquí le dejamos y continuamos con el siguiente ejemplo en el siguiente video.